Buenas tardes. Doy inicio a la exposición del examen final de la asignatura de diseño de relleno sanitario. De antemano quiero agradecer a la tutora por la ampliación del plazo que realizó para el día de hoy y mañana. Agradezco mucho su colaboración y ayuda. Entonces, el trabajo presentado por Manuel Armando Vega Quiroga para la materia, como ya lo mencionaba ahorita, de diseño de rellenos sanitarios, el grupo 3580-45A-288, en el cual reside en el municipio de Barranca Bermeja, departamento de Santander. Entonces damos inicio al temario como tal. Entonces tenemos aquí los datos generales que nos da el ejercicio. Tenemos la población de 130.000 habitantes, la tasa de crecimiento de la misma de 1.5% anual, la producción per cápita de 0.7 kilogramos sobre habitante por día, la altura del relleno sanitario de 6 metros, el tiempo de vida útil 10 años y el coeficiente de compactación 0.5 toneladas sobre metro cúbico. En la parte inferior observamos la tabla de población futura. Está desarrollada desde el primer año hasta el año 10, ¿sí? Los 10 años en los cuales se va a utilizar este relleno sanitario. Se observa el cálculo, pues viene el incremento anual según el 1.5% de tasa de crecimiento, ¿sí? Entonces, pues aquí se observa la fórmula y en la cual se aplica pues para cada año sucesivamente. La siguiente diapositiva nos habla ya de lo que son los cálculos como tal. Tenemos aquí el volumen diario consolidado en el relleno sanitario. En este caso para el primer año es 212.33 metros cúbicos, en el cual se utiliza como coeficiente también de compactación entre 400 y 500 kilogramos metros cúbicos. En este caso utilizamos 500 kilogramos metros cúbicos, ya que pues se analiza que va a haber una densa acopio de residuos sólidos. Para el volumen actual compactado utilizamos este mismo valor, pero ya lo multiplicamos por el número de días que trae el año, 365, y ese sería el resultado para el volumen anual. Vuelvo y repito, este es el ejemplo para el primer año de vida útil del relleno sanitario. Para el siguiente tenemos el volumen de relleno sanitario, como indica la fórmula, material de cobertura anual más el volumen de residuos estabilizados anuales. En este caso pues sería el mismo ejemplo para el primer año de vida útil, y así se utilizaría para los demás 9 años. El volumen de relleno sanitario durante la vida útil es el acumulado. Se utiliza el acumulado del volumen anual, y este se va sumando, como bien lo indica la palabra, acumulativamente. Para cobertura de servicio para el primer año tenemos el 1.68%, ya que utilizamos otro coeficiente de población atendida que, si no estoy mal, va entre 0.2 a 0.6 kilogramos habitante por día, según la cantidad de habitantes que se vaya
o la densificación humana que haya en sus alrededores. Entonces se utiliza el 365, ya que cuando hablamos de la población total hablamos de la población total por año, y ahí está el resultado. El volumen del material de cobertura. Entonces el volumen anual utilizamos también la multiplicación por un coeficiente de 0.20 o 0.25. Entonces tendremos que será 0.25. Va a ser un alto índice de material compactado. Tenemos el mismo valor, pero el volumen ya anual. Este también lo multiplicaríamos por 365 y sería el resultado para el primer año de vida útil. Los residuos sólidos estabilizados sería la suma del volumen de residuos sólidos compactados anuales más el volumen de material de cobertura. Este sería el resultado para este caso para el primer año de vida útil de nuestro relleno sanitario. El área a rellenar, ya para terminar aquí con la explicación del cálculo, sería el volumen de relleno sanitario sobre la altura o sobre el fondo del relleno sanitario. En este caso el ejercicio nos indica que son 6 metros y pues se realiza la operación y el reemplazo como tal, y así se utilizaría para los demás años. Y ya el último cálculo que se usa es el área total, en el cual se utiliza este valor de área a rellenar y se multiplica por el coeficiente también de compactación que nos da el ejercicio o que se toma para este caso en particular. Entonces este sería el ejemplo para el primer año de vida útil. En esta diapositiva podemos observar la composición de una celda, hablando generalmente o cómo se debe componer una celda en un relleno sanitario. Observamos que es un corte transversal, observamos su nivel inferior que del nivel granular, nivel rígido, de material rígido, y de ahí, luego de utilizarse unas geomembranas para evitar su filtración, se ubica en la red de tuberías. La red de tuberías lo que hace es transportar los líquidos lixiviados productos de las compactaciones de los residuos sólidos. De igual manera, se puede observar en la parte izquierda del gráfico que esta misma tubería conecta con una planta que se le da tratamiento. Se le da el tratamiento no solamente a los líquidos, sino también a los gases como tal del relleno sanitario. Entonces ahí está, además de la tubería interna, se observa una tubería externa en la parte izquierda que está de color rojo, que sería como especie de chimenea. Bueno, pasamos a la tabla de resultados que nombramos anteriormente. En la primera columna observamos el año o los años de vida útil de este relleno, después la población calculada ya para los 10 años, después la producción per cápita, como la piden por día, pues colocamos este valor, es diario, sino calculado anual. Entonces seguidamente sigue la cantidad de residuos sólidos, viene la columna de la cantidad diaria, la cantidad anual luego, y el acumulado, que es la suma ya de estos datos anuales. Seguimos con unos datos ya de volúmenes de residuos sólidos compactados diarios, residuos sólidos compactados anuales,
de material de cobertura diario y anual, los residuos sólidos estabilizados, también por año, datos por año, y el volumen de relleno sanitario por año y el acumulado, que sería pues la suma del anterior con el próximo y así sucesivamente hasta los 10 años. Ya para terminar tenemos las dos columnas del área del relleno, que es el área a rellenar, columna 13, y la columna 14 sería el área total, en la cual explicamos que sería la multiplicación del área a rellenar por el coeficiente de compactación. Esta sería la tabla de cálculos que se realizó para este ejercicio. Para las etapas de relleno sanitario debemos tener claramente, para empezar, la ubicación, ¿sí? Para la ubicación es importante determinar su topografía, determinar sobre el perímetro que le rodea, que no haya una densidad de población que no esté interfiriendo con vías fluviales o incluso con vías cafeteables. Entonces pues la ubicación va a ser bastante importante, que tenga buenas vías de acceso, que para la época de la construcción, al momento de su construcción, no haya inconvenientes. Entonces seguimos con las restricciones de la ubicación. Estas podrían ser como especies en vía de extinción, nacimientos acuíferos, de pronto cultivos agrícolas, de pronto alguna reserva forestal que esté sobre el perímetro bastante cercano. Entonces serían algunas de las restricciones para la ubicación y posterior construcción del relleno sanitario. Entonces pasamos a la siguiente. Las condiciones físicas y sociales. Este campo también es importante determinar cómo es la composición física de este terreno, cómo se va a componer, y no solamente cómo se va a componer físicamente, sino cómo se va a componer socialmente. Si en sus alrededores el personal que habita sabe y está capacitado para lo que se debe y lo que no se debe hacer frente a estos manejos, y posteriormente se ha realizado su buen uso. El estudio de impacto ambiental también es importante saberlo y conocerlo para conocer más a fondo cuáles serían los riesgos que se tomarían si los diseños y cálculos no se construirían al pie de la letra. Podrían tener unas repercusiones de tipo ambiental. Para continuar, pues empezamos ya con las componentes de una celda, ya como les decía, no solamente sus dimensiones según los diseños, sino cómo se va a componer como tal, qué clase de material va a empezar en su base, qué clase de tubería se usa para los lixiviados, qué clase de material sólido se va a usar para que no haya fracturas ni filtraciones. Es importante saberlo. Los componentes de recubrimiento también es importante para saber qué geomembrana o qué geotextil se usará, cuántos se usarán dependiendo del nivel de compactación del área de relleno. Es importante que se sepa este dato de igual manera. Los componentes del sistema de recolección de lixiviados también es importante saber cuál va a ser su tratamiento, cuál va a ser su transporte, cuál va a ser su respuesta final, si van a ser bien utilizados ya sea para productos o procesamiento de energía, o solamente se les dará un tratamiento de eliminación. La construcción del recubrimiento de la geomembrana también es una de las partes importantes,
ya que con esto nosotros procuramos saber el diseño, saber la clase de geotextil el cual se va a usar en la construcción de esta celda o relleno sanitario. El control de aseguramiento de calidad de construcción, pues es importante que durante la construcción de este relleno sea monitoreado, se haga una interventoría de control de calidad, no solamente para que cumpla los diseños en terreno, sino los diseños en cuanto a materiales y medidas, y así evitar posibles consecuencias. La utilización del biogás. El biogás es el gas que se emite, o además que el gas que emiten las chimeneas en los rellenos sanitarios. Este gas puede ser tratado para su eliminación casi que total, o si no tratado también para el producido de algunos eh, combustibles o derivados para energía. Ya aquí, para terminar la construcción del recubrimiento del suelo, una vez se haya compactado la totalidad de la celda de relleno, saber qué materiales se tiene que usar para que el relleno cumpla su vida útil y no haya inconvenientes de posibles estragos o filtraciones de alguna enfermedad o tóxicos de acuerdo al recubrimiento de este. Y para las pruebas en el PEA son las pruebas que se le hacen de control de calidad a todo lo que tenga que ver sobre la obra civil, sobre las tuberías, sobre la impermeabilización, sobre las geomembranas que se usen, sobre las compactaciones de material sólido, concreto, cemento, para que no haya fracturas, no haya filtraciones, no haya hundimiento de suelos. Para la descripción del lugar seleccionado, pues podemos observar las características. Ocupación actual del área, suelo suburbano, con un puntaje de 40 puntos. Condiciones de suelo y topografía, es una topografía regular, con 20 puntos. Disponibilidad de material de cobertura, que es la calidad del material. Un residuo granular, de 40 puntos. Y fuentes de cuerpos hídricos. En este caso, pues nos indica un reservorio formado en épocas de lluvias, no hay alguno a su alrededor. La población hay 5 familias que residen a 20 kilómetros del sitio, entonces pues tiene una puntuación máxima para este de 60 puntos. Y una fuente receptora para afluentes o una PETAR o una planta de tratamiento de residuos, tampoco se ubica ninguno o ninguna en el alrededor o perímetro del lugar a utilizar. Tiene un puntaje total de 160 puntos. Por tal motivo es viable utilizar este lugar para su posterior construcción. Más específicamente, hablemos de la ubicación. La ubicación es una zona aislada, una zona rural en la vereda de San Rafael del municipio de Barranca Bermeja, aproximadamente 26 kilómetros del casco urbano de este. Este sector cuenta con vía principal de acceso y un carretable también en buen estado que acercaría al relleno, o si no, también pudiese realizarse o incluirse en los diseños de construcción para el relleno. En la topografía, es una topografía semiplana en algunos sectores y en otros plana. La altura promedio sobre el nivel de más de 120 metros. No hay terrenos montañosos o reservorios forestales en su alrededor. Para la hidrología y agua subterránea presenta numerosos cuerpos de agua, pero en este caso están bastante distantes, ya que pues el municipio de Barranca Bermeja lo colinda en el sector occidental con el río Magdalena. Entonces ya este río yace en varios brazos, varios caños o varios humedales que se forman también
por este cuerpo hídrico. En el tema de la climatología, pues se conoce Barrancabermeja es un sector bastante húmedo y con una temperatura promedio de 24 a 32 grados centígrados. Es un sector pues algo caliente en la mayoría del año y su precipitación aproximada es de 2.782 milímetros anuales por agua según sus fechas de invierno. Para la geología y geomorfología encuentran un conjunto de material, algo limoso, arcillosos, gravas finas, gruesas, limosas grises, o como estaba en el sector, grava granular. Pasamos a la siguiente ya para empezar con el glosario. El glosario se utiliza el residuo sólido urbano, en el cual pues el residuo sólido urbano es el que se utiliza normalmente o el que encontramos normalmente en los sectores urbanizados, en los sectores metropolitanos, y se puede observar que las personas desprecian los elementos, los empaques de algunos productos que utilizan, ya sea para consumir o para vestir, no tienen la cultura de usar algunos botes, sino que lo que van usando lo van tirando al suelo. La estación de transferencia son estaciones que se utilizan para el uso de transporte o recolecciones de residuos sólidos. Estos están diseñados en algunos puntos estratégicos de los municipios o de algunas ciudades o capitales para así tener un completo tratamiento y no hayan inconvenientes en su utilización. El relleno sanitario como tal, pues lo que venimos hablando y es un área determinada en la cual se hará una deposición, una copia de residuos sólidos para su posterior tratamiento, ya sea con tratamientos convencionales o de pronto algunos tratamientos de última tecnología. El lixiviado es pues la materia orgánica que desprende este material sólido después de un tiempo en el cual se compacta. Es un material líquido de mal olor y también a su vez tóxico. Para que esto no tenga consecuencias secundarias en contaminación de ríos cuerpos hídricos o la misma agricultura, es necesario que se controle con un buen diseño y red de tuberías de tratamiento de lixiviados. El biogás, el biogás es el resultante de la compactación de los residuos sólidos después de determinado tiempo. No solamente los lixiviados son un producto de lo que se genera como estas basuras, sino el biogás también es utilizado para el biogás o los gases, ya más específicamente el biogás es utilizado para el uso de energía en algunos sectores. El relleno sanitario tipo zanja o trinchera, este método se utiliza en regiones planas, ya que hay que excavar o los diseños son de profundidad hasta de 7 metros, entonces pues, por lo que no completan con pendientes o zonas montañosas, hay que excavar bastante para disponer, así como su nombre lo dice, de excavaciones tipo zanja. Algunos de los mecanismos utilizados para depurar los líquidos o lixiviados es la biometanización. La biometanización es un proceso natural en el cual se descompone automáticamente con
digestión anaeróbica, y algunos microorganismos que se forman van descomponiendo este mismo material. Tratamiento de lixividad de vertederos. Este vertedero es más por complicidad o tratamiento químico, en el cual se usa uno de los vertederos eh, para utilizar este tratamiento de lixiviados, y se combina con algunos líquidos químicos industriales para dejarlo lo más tratable posible para su posterior uso. La desulfuración del biogás mediante procesos biológicos es otra de las maneras de utilización de lixiviado, en donde ya se usa son soluciones ácidas, soluciones químicas especiales para neutralizar los patógenos o los microorganismos que se forman o que forman este lixiviado como tal, y posteriormente sean eliminados. El tratamiento de lixiviado debe ser mediante evaporadores al vacío. Eh, eh, este tratamiento de evaporadores al vacío, como se conoce antiguamente, stripping, es un proceso en el cual se utilizan unos gases y algunos movimientos físicos para desprender la, eh, los agentes contaminantes de algunos productos o de los mismos lixiviados. Entonces, pues, de acuerdo a esto de evaporadores al vacío, se determina físicamente eh, cuál sería el agente contaminante y cuál no. Para las fases de el desarrollo o la elaboración de los gases o biogás están las siguientes. La primera fase está la fase aeróbica, que es en la que normalmente se produce apenas se copila o se acopia el residuo sólido, ¿sí? La basura. Entonces, esta sería la primera fase, apenas se compacta y se acopia. En la fase 2 ya empieza un proceso de fermentación, ya empieza a soltar líquido este material sólido y empieza a formarse su líquido. En la fase 3 ya es una fase bastante ya más avanzada, no solamente aumenta el nivel de líquido lixiviado, sino que empiezan a haber agentes patógenos y de microbios, en el cual empiezan a invadir este líquido. En la fase 4 ya pues estos líquidos y estos microorganismos están bastante avanzados, por lo cual hay una generación bastante alta de, este residuo. En la fase 5, ya en esta fase de maduración, se determina si ya totalmente el residuo sólido ha emitido todo su líquido, toda su toxicidad, y mediante esta toxicidad y estos líquidos, al tenerse en un sector profundo, en un sector compactado, empieza a emitir algunos gases. ¿Sí? Estos gases pues se utilizan o son tratados con unas chimeneas instaladas en cada una de ellas. Es importante conocer cuáles serían una de las maneras en las cuales se puede utilizar un medio de acopio o de generación de tratamiento para los lixiviados. Uno sería las celdas de combustible de ácido fosfórico. Esto sirve también para la energía artificial. La conversión de metano en gas comprimido también es una de las maneras bastante utilizadas. La utilización de metano para evaporar los líquidos. Operación de rellenos como reactores aeróbicos o anaeróbicos. Esto se utiliza mucho para producir combustible para vehículos después de un tratamiento con algunos agentes químicos, ¿sí?
donde se usan algunas cremaciones controladas. Para el protocolo de Kioto, ¿qué quiere decir o qué significa el protocolo de Kioto? Es un protocolo que se creó en 1997 en el cual nos habla sobre los países más industrializados del mundo y están comprometidos a utilizar la menos cantidad de CO2 en la atmósfera. Esto con el motivo o con el propósito de que haya menos calentamiento global. Eso quiere decir el protocolo de Kioto. Para los bonos de carbono. ¿Qué son los bonos de carbono? Los bonos de carbono son certificaciones de gases que da mecanismos o instituciones internacionales en los cuales se compete controlar, como decía anteriormente, la emisión de CO2 o gases que contribuyan al calentamiento global. Estas certificaciones de gases deben ser dirigidas, deben ser utilizadas para energías artificiales, para invernaderos o que sean utilizadas para este tipo de áreas o de afines. Uno de los tres componentes del protocolo de Kioto, de los bonos de carbono, es la implementación conjunta. En esta implementación conjunta, pues todas las unidades, todos los parámetros o las instituciones como tal están obligadas a trabajar para el mismo objeto, para el mismo objetivo. Y con ello, pues a medida que se va cumpliendo esta norma, pues se va certificando su, su actual manejo, su manejo bien realizado para la no contaminación del impacto ambiental. Otro mecanismo es el mecanismo de desarrollo limpio, en el cual algún consejo pues estará bajo la supervisión de algunos procesos que los cuales cada industria quiera certificar como procesos limpios, como procesos viables para la no generación de gases en la atmósfera. En el comercio de emisiones ya se podrán observar varias actividades en los cuales en varias de ellas se certifica su viabilidad, se certifica su manejo, su buen uso y la contribución al medio ambiente para las naciones, sobre todo las naciones que cumplan este comercio de emisiones. ¿Cuáles serían los tratamientos que se usan en nuestra región para el tema de los lixiviados? Para el tema de los lixiviados, en la parte derecha se puede observar una chimenea con una torcha de plasma, es el método que se usa aquí. Es una chimenea de hierro, una chimenea de un compuesto también bastante fuerte, en el cual se utiliza pues la basura va entrando y se va cremando, se va quemando esta basura y se va depurando el metal dañino la materia física dañina química que se extrae de estos desechos sólidos. En la parte izquierda observamos pues normalmente una celda, su franja es también un corte transversal en el cual pues hay una mala implementación, una mala utilización de esta cremación de desechos sólidos, donde se hace de manera descontrolada, sin diseño alguno, y esto puede ocasionar bastante contaminación en sus alrededores. Hay un programa o una propuesta bastante interesante en el cual el municipio está con los ojos puestos, ya que hay un proceso de gasificación por plasma
que se utiliza en Costa Rica. Esto genera a su vez, esta gasificación por plasma, genera a su vez como una filtración en los lixiviados de productos que se pueden subutilizar o utilizar para la fabricación de nuevos elementos como baldosa, ladrillo, químicos o elementos para construcciones de vías. Algunos elementos en los cuales hay que tener bastante cuidado en la ubicación o en el desarrollo de un planteamiento para el relleno sanitario son para los impactos ambientales. Hay que tener en cuenta algunos ítems en los cuales se observa acá, como por ejemplo las sustancias peligrosas, las sustancias que provienen de laboratorios químicos o de algunos hospitales en los cuales se debe dar una utilización previa y adecuada. Los metales, algunos metales por los rayos del sol, por el contacto con el agua empiezan a soltar algún ácido, algún químico, los cuales puede contaminar fuentes hídricas. Compuestos orgánicos volátiles también, algunas composiciones de algunos productos en los cuales son acopiados y posteriormente compactados con las altas temperaturas de acuerdo a su profundidad pueden volverse explosivos. Los líquidos y gases también, pues, como que veníamos hablando, son los lixiviados y gases que se le darán tratamiento en el desarrollo de la vida útil del relleno sanitario. Compuestos orgánicos y sintéticos también, con los alcoholes, son algunos elementos que se deben tener en cuenta para no promover algún impacto ambiental. Composición de lixiviados, como decía anteriormente, los lixiviados es uno de los elementos más comunes de contaminación, no solamente en el terreno sólido porque pues se puede filtrar por ahí, sino también cuando hace contacto con algún cuerpo de agua. Se ha demostrado también que las personas o cuando hay poblaciones bastante cercanas a estos rellenos sanitarios, con el pasar del tiempo los gases y desechos pueden convertirse en problemas o toxicidades, dando origen a enfermedades de tipo cardiovascular, cerebrovascular, tipos de cáncer, inicios de asma y problemas en la piel. Entonces eso sería cuando hay contaminación, digamos, de fuentes hídricas o de campos agrícolas y las personas ingieren esta agua e ingieren estos elementos. Un tratamiento más viable para evitar estos efectos secundarios serían la quema y algún tratamiento, alguna expulsión de los residuos sólidos y lixiviados con algunos gases, ¿sí? O la utilización de pozos sépticos en los cuales se utilizan químicos industriales para bajar el índice de contaminación de estos líquidos. Y además de eso, monitoreos constantes para evitar que el sistema físico de la celda o del relleno sanitario tenga algunos errores, tenga filtraciones, haya geomembranas rotas o por este tipo. Pues bien, aquí por último adjunto la bibliografía bastante importante donde se encontró todo este material de trabajo, donde se nutrió bastante, no solamente por las preguntas o el desarrollo del ejercicio, sino también porque se aprendió sobre este tema. Entonces aquí se termina con la biografía bastante importante, bastante interesante. Doy gracias a la tutora también de nuevo por la oportunidad que nos da de presentar el trabajo y espero que
haya sido de su agrado. Muchas gracias y hasta luego.